Hola, buenas tardes a todos. Esta es la charla referente a los Hechos de los Apóstoles y comprenderá, digamos, el capítulo 1 del versículo 12 al 14. Lo que se refiere al grupo de los apóstoles. El título que pone en la Biblia se llama Grupo de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo 12 al 14. Bueno, vamos a ver. Vamos a leer el fragmento. Lo voy a leer y lo comentamos. Dice, capítulo 1, versículo 12, dice: Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el celote y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Esto es el 1 del 12 al 14. Vamos a ver, fijaos que hay una cosa interesante aquí. Dice, se volvieron, la última clase trataba sobre la ascensión. O sea, habíamos visto al Señor ascender al cielo con los apóstoles. Entonces, como se les dice que ya pueden volver a casa, que ya pueden volver, que en el anterior texto se decía, este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá así, tal como lo habéis visto marcharse al cielo. Entonces, pues aquí te explica lo siguiente, que ya el grupo, formado por toda esta gente, que luego comentaré, ya dice que se trasladó desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático. Entonces dice, y cuando llegaron, subieron a la estancia superior. O sea, ¿y quién había? Pues estaban todos los 11 apóstoles, porque Judas se había suicidado. 11 apóstoles. 11 apóstoles, más dice que había algunas mujeres, ¿no? Estaban acompañados de María, la madre de Jesús, es decir, de la Santa Madre, María, y de algunos hermanos. O sea que hay una cosa interesante para nosotros aquí en este texto que dice que, todos ellos, capítulo 1, versículo 14, el versículo 14 dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu. O sea, que perseveraban en la oración con un mismo espíritu. O sea, que estaban todos juntos, reunidos, y cuando se reunían y estaban en comunidad, rezaban en comunión, en común unión, con la misma idea, teniendo el mismo deseo, por lo mismo. Y para entender esto bien, vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 19, inclusive 16, Mateo 16, de 13 a 19, inclusive. Hay un momento dado, en este fragmento, ¿no?, en que Jesús pregunta a los discípulos, dice, bueno, la gente, ¿quién dice que soy yo? De hecho, dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, la gente, ¿qué piensa? ¿Qué dicen de quién soy yo? ¿No? Y entonces los discípulos le contestan, y le dicen, a ver, pues mira, unos dicen que es Juan Bautista, otros dicen que eres Jeremías, que había muerto, era un profeta, otros dicen que eres Elías, y otros dicen pues que eres otro profeta. Y así estamos. Entonces él dice, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Qué creéis de esto? Entonces salta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. O sea, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y es entonces cuando Jesucristo le dice, bienaventurado eres Pedro, o sea, dichoso Pedro, feliz Pedro, tienes que sentirte feliz,
porque esto que dices, de que yo soy el Mesías, no te lo ha dicho ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, esto que dices, de que yo soy el Mesías, no es fruto de tu pensamiento, no es fruto de haberlo reflexionado, ni de haberlo consultado, ni de haberlo discutido con alguien, sino que Dios te ha dado, mi Padre Dios, te ha dado el don de la fe. Porque tú enseguida has saltado diciendo, tú eres Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces le dice, y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que hay una jerarquía, esto es lo que quiero que entendáis, que existe una jerarquía en la Iglesia católica y que es el Santo Padre, es el descendiente de Pedro y es el obispo de Roma. O sea que exista esta idea clara en vuestra cabeza, que hay una jerarquía en la Iglesia y empieza por el Santo Padre, obispo de Roma. Esto tiene que dar claro, porque hay mucha confusión hoy día. Hay confusión. Entonces tiene que dar claro en eso. Entonces hay que otra vez, hay que saber también, como idea clara, ¿no?, que la Iglesia nació de Cristo. Y que, digamos, que todas las instituciones y todos los dogmas, dogmas que a lo largo de los siglos fueron saliendo, tienen su raíz profunda en la enseñanza de la Iglesia. Esto es importantísimo, que todas las instituciones y todos los dogmas tienen su raíz profunda en las enseñanzas de la Iglesia. Quiero decir, con esto que, por ejemplo, tenemos el credo. O sea, al final, en el credo es un conjunto. El final, por ejemplo, como hablábamos el otro día, que os hablaba de la parusía y de la resurrección, decíamos al final, creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. O sea, esto es dogma de fe. O sea, que sepáis eso, que todas las instituciones y los dogmas nacen tienen su raíz en su enseñanza. Esto es una cosa. Y además quería explicaros algunas con respecto a la comunidad antigua, ¿no? Digamos, qué observancias, o sea, qué hacían. Sí, o sea, los primeros fieles, qué observancias y qué ritos tenían. Eso es lo que quiero un poco explicaros, ¿no? Pues a ver, lo podemos examinar más o menos, pero esos ritos y enseñanzas fueron la base de la vida religiosa cristiana. Por ejemplo, el bautismo. A ver, tanto los Hechos como en Pablo, se sobreentiende que toda persona que aceptaba ser cristiana, o sea, que seguía las enseñanzas de Jesús, que se decía cristiano, se bautizaba. Se sobreentiende esto. Esto, primeramente, porque Jesucristo fue bautizado, aunque fuera bautizado con el bautismo de Juan, ¿no? Pero claro, el rito cristiano tenía características propias. Como os he dicho hace un momento, cuando os he dicho que llega a Pentecostés, Pedro se llena del Espíritu Santo y empieza a hablar a la gente, y la gente que está escuchándole se impresiona y dice, pues ¿qué tenemos que hacer? Puesto que tú nos estás diciendo una serie de cosas, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Para ser como tú nos dices que seamos, que tenemos que ser. ¿Qué dice Pedro? Lo dice en el capítulo 2, versículo 38. Dice Pedro, la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Pues convertíos. Y que cada uno de vosotros se haga bautizar en nombre de Jesucristo, que se haga bautizar en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y así recibirá el Espíritu Santo. O sea,
Estoy hablando del bautismo. Por eso os digo pues que se sobreentiende que en la iglesia cuando uno ya entraba, ya se le decía, a ver, lo que tenéis que hacer es bautizaros en el nombre de Jesucristo. Eh, para que los pecados sean perdonados, claro, y entonces se recibe el Espíritu Santo. Es curioso, es interesante ver cómo en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, resulta que, hay un momento en que Pablo va a Éfeso, y en Éfeso se encuentra, voy a leerlo yo, capítulo 19 del versículo, capítulo 19 de los Hechos, de los Apóstoles, del 19, capítulo 19, perdón, del 1 al 5, versículo 1 al 5. Pablo llega a Éfeso, ¿no? Y entonces se encuentra algunos discípulos. Se debió sorprender, porque se encontró con discípulos. Y entonces les pregunta, les dice, ¿recibisteis Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Y ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Él replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en él que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. O sea, esta gente que él se encuentra en Éfeso, ¿no? Debía ser, o sea, una cosa es que se viviera en Judea, Samaria o Galilea, en las tres provincias, pero había comunidades de judíos fuera de Palestina. Podían estar en Alejandría, en Antioquía, podían estar en Grecia, había comunidades de judíos, ¿no? Entonces, existía, digamos, la obligación, digamos, de que por lo menos, de que se tenía que ir a Jerusalén, existiera esta costumbre, que se tenía que ir a Jerusalén, por lo menos, digamos, 3 veces al año, pues en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de Pascua o en la fiesta de las tiendas, por ejemplo. Claro, a ver, si vives en la tierra misma puedes celebrar las 3 fiestas, pero si vives a lo mejor en la Cirenaica, que es lo que la actual Libia, pues con una vez que vayas, pues una vez al año que vayas, pues ya de alguna manera has cumplido, que vayas a Jerusalén, al templo. Y esto es lo que les debió pasar a esta gente que se encuentra Pablo, porque no han oído para nada lo del Espíritu Santo. O sea, debió ser gente que debió venir para alguna de las 3 fiestas, oyó en ese momento que Juan Bautista estaba predicando, que el bautismo de Juan Bautista era un bautismo de arrepentimiento, pero que en sí no tenía ninguna eficacia, era un bautismo de preparación, para cuando Jesucristo llegara, ¿no? Y que evidentemente ahí se quedaron. O sea, como eran buena gente, debieron recibir este bautismo y inmediatamente pues se debían volver al país, a su país. Entonces, fijaos si era importante este bautismo de conversión que proclamaba Juan Bautista, que los preparó a esta gente. Los preparó en el sentido de que cuando Pablo les explica que el bautismo de Juan era uno, pero que lo que hay que hacer es bautizarse en el Espíritu Santo, en nombre de Jesucristo, dice el texto, dice, cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. O sea, no dudaron nada. O sea, escucharon la enseñanza de Pablo, inmediatamente aceptaron lo que Pablo les decía y se bautizaron. O sea que era absolutamente necesario. Fijaos, que Juan Bautista llegara, él vino para preparar los caminos el Señor, para preparar a la gente a recibir al Mesías. Y esto es uno de los ejemplos que te hacen ver que era verdaderamente necesario que viniera
para allanar el camino del Señor, porque se bautizaron inmediatamente cuando no habían oído ni siquiera saber, ni sabían poca cosa sobre el Espíritu Santo. O sea, es un ejemplo claro de que Juan Bautista era necesario que viniera, ¿no? Bueno, esto es con respecto al bautismo. Otra cosa, por ejemplo, que también, otra observancia que tenían también era la imposición de las manos. Imponían las manos. La imposición de manos era una práctica israelita muy antigua. O sea, era algo que venía de siempre. Digamos que el sentido podría ser, a ver, de hecho, hasta incluso Jesucristo lo hizo, o sea, imponía las manos. Fijaos que cuando, me parece que es en Marcos 5, versículo 23, o sea, cuando el magistrado Jairo, la hija del magistrado Jairo se ha muerto, le dice el magistrado Jairo a Jesús: Señor, ven, impón la mano a mi hijo, a mi hija, porque se ha muerto. O sea, era una práctica corriente el imponer las manos, ¿no? Por supuesto, según qué personas, ¿no? Pero Jesucristo lo hacía. O sea que la idea de imponer las manos vendría a ser como, por ejemplo, para que os enteréis bien, la idea de, por ejemplo, cuando el obispo impone las manos en el sacramento del orden a los sacerdotes, digamos que está transmitiendo el obispo, directamente todos los dones que el Espíritu Santo había ya derramado en Pentecostés. O sea que es una gracia enorme cuando el obispo impone las manos en el sacramento del orden, por ejemplo, para poner un ejemplo. Y bueno, y también quería hablaros de la comunión. Es interesante, con respecto a la comunión. Fijaos, en Hechos 2, en el capítulo Hechos 2, que no hemos llegado todavía, ¿no? pero ya algo hemos tocado, la primera comunidad cristiana. La primera comunidad cristiana dice, Hechos 2, capítulo 2, versículo 42, dice que esta primera comunidad cristiana, ¿no? Dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. O sea, que esta primera comunidad, pongamos que fueran los 120, como fueran, o más, ya más, puesto que seguramente se habían convertido después de la prédica de Pedro, que recibió, al recibir el Espíritu Santo, quiero decir, ¿no? O sea, fijaos que dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, lo que os he explicado antes, es decir, en que los apóstoles sabían mucho más que ellos sobre Jesucristo, cómo se levantaba, cómo se acostaba, qué es lo que decía, cuando descansaba, cómo comía, qué es lo que decía en un momento dado, si ellos no estuvieron en las bienaventuranzas, cómo fue, si fue por la mañana, si fue por la tarde, qué pausas hizo, en fin, deseosos. O sea, las personas que estaban en las reuniones estaban deseando oír a los apóstoles porque lo oían de primera mano todo. ¿Y qué pasó con la resurrección? ¿Y cómo el primer día cómo lo vieron? Al cabo de 8 días cómo lo vio Tomás. En fin, todo detalles. Deseando estaban saber sobre Jesucristo. Y la comunidad lo dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, es decir, la común unión de todos, ¿no? En la común unión, en la fracción del pan, es decir, en un momento dado, después de haber hecho la predicación, después de haberles explicado cosas y anécdotas, debían seguir la pauta que Jesucristo siguió en la última cena, cuando convirtió el cuerpo, el vino el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesucristo. O sea, siguieron esta pauta, la que habían vivido antes de la pasión, ¿no? Y dice luego que, y en las oraciones, se mantenían juntos rezando siempre por lo mismo, por las mismas cosas, y por lo que unos y otros rezaban entre ellos. Entonces, fijaos que a lo largo de este tiempo que os digo, entre el año 33 hasta 37,
Claro, todo evolucionó. De manera que estos hombres, y mujeres, evidentemente, que estaban juntos, reunidos, eh, al principio debieron pensar, pues, qué alegría, qué gozo, era como una asamblea de amigos, ¿no? Eh, es que era eso más que una reunión, o sea, era como una reunión piadosa, ¿no? Pero claro, con el tiempo, esto evolucionó y poco a poco, claro, como el Espíritu Santo actuaba, pues debieron entender que ya era una sociedad de hombres y mujeres que vivían para Cristo y por Cristo. Que lo que querían ser era una comunidad de santos, de hombres buenos, de santos. Una comunidad de personas que hicieran exactamente lo que Jesucristo había dicho que se tenía que hacer. Que ya constituían de alguna manera una iglesia. Esto es lo que ellos poco a poco fueron entendiendo. Bueno, pues esto es lo que hay el día de hoy. Vamos a dejarlo aquí porque la semana que viene hablaremos ya de la elección de Ananías, el 12º apóstol, que Pedro considera que tiene que incorporarse a los 11 que estaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.